Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están muchachos de química, muchachos de tercero? Y pues retomando los trabajos que estamos realizando a distancia, mientras nos llaman a presenciales, vamos a seguir abarcando la temática de la materia de química. Y pues como vamos a hacer un poquito de recordatorio en su cuadernillo que hemos estado trabajando, el cuadernillo de trabajo, el último tema fue la primera revolución de la química, donde vimos cómo las aportaciones de Lavoisier dieron pauta para que naciera prácticamente esta ciencia como tal, ya que pues gracias a las modificaciones que Lavoisier hacía a los experimentos, como utilizar sistemas cerrados, etcétera, le dio la oportunidad de ver ciertas situaciones que se les escapaban en ese entonces a los científicos, como era, por ejemplo, que la masa no se pierde, sino que queda constante en la materia, ¿verdad? Esto se le llamó la ley de conservación de la masa. Bueno, una reacción tenemos una cantidad de masa, el producto de esa reacción pues nos va a dar la misma cantidad de masa, sin una modificación en la materia, pero la masa sigue permaneciendo constante. Bueno, también vimos cómo Lavoisier pues descubrió ciertos elementos que no se tenía conocimiento de ellos, como el oxígeno, el hidrógeno, etcétera, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir por favor que en su cuadernillo nos brinquemos todo lo que es esta parte del proyecto de la salinera, no lo vamos a ver, y nos vamos a ir, nos brincamos lo que es la autoevaluación. Lo pueden utilizar si ustedes quieren, pueden realizar esta autoevaluación a ver cómo nos va, y nos brincamos hasta donde dice bloque 2. ¿Sí? En el bloque 2, las propiedades de los materiales y su clasificación química. Esa es la didáctica que vamos a estar manejando en este nuevo bloque. Luego les explico lo de los bloques, porque no vamos de acuerdo a cómo vamos a estar llevando los bloques aquí en este ciclo escolar, ¿verdad? Las propiedades de los materiales es el primer tema, y la clasificación de los materiales. No lo vamos a saltar porque ya lo vimos. Habla de conceptos como mezcla, homogénea, heterogénea, etcétera. Ahorita, como quiera, en la presentación que les voy a dar, vamos a hacer un poquito de recordatorio de esto, ¿verdad? Entonces nos vamos a brincar todo esto y vamos a ir hasta este contenido que se llama estructura de los materiales. Los temas son el modelo atómico de Bohr y el enlace químico. Esos son los dos temas principales de que vamos a ver. Y en esta ocasión vamos a dividir esta temática en 2 semanas. En esta semana vamos a ver lo que son los modelos atómicos de Bohr, y en la siguiente semana los enlaces químicos, para que pues tratar de abarcarlo lo más fácil para ustedes, ¿verdad? Los aprendizajes esperados aquí los tienen. Identifica los componentes del modelo atómico de Bohr, que son los protones, neutrones y electrones, así como la función de los electrones de valencia para comprender la estructura de los materiales. 2. Representa el enlace químico mediante los electrones de valencia a partir de la estructura de Lewis. No se preocupe si no lo entienden nada de esto, precisamente vamos a verlo para que lo entiendan. Y representa mediante la simbología química elementos, moléculas, átomos, iones, aniones y cationes. Es decir, ya vamos a estar entrando lleno a lo que es la asignatura de química, viendo la simbología. Prepárense una tabla periódica porque la vamos a estar ocupando, así que creo que en mi libro viene una, no me acuerdo de la página, cuando la tenga se las comento, ¿verdad? Entonces, estas actividades que dice aquí, actividad 2, actividad 3, actividad 4, que son hasta 6 actividades, aquí está, hasta 6 actividades son lo que corresponden a esta temática. En esta semana vamos a ver la tema del modelo atómico de Bohr, y solamente van a realizar la actividad 2 y la actividad 3 hasta la 3 nada más. Sí, porque la 5 y la 6 ya es parte de los enlaces. No, perdón, hasta la 4 no, hasta la 3 nada más, la 2 y la 3. La 4 ya es el otro tema. Ok, discúlpenme. La actividad 2 y la actividad 3, ojo, porque luego me andan mandando otras cosas. Y actividad 3, eso es lo que van a hacer esta semana. Bueno, pues entremos de lleno el tema. Los modelos atómicos. Los modelos atómicos, para entenderlo hay que saber un poco de historia, de dónde viene esto del átomo. ¿Ok? La materia, sabemos que es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, todo está hecho en materia, de hecho, ¿verdad? Y podemos decir que, como dice aquí, la materia ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y está formada por átomos. Eso ya lo sabemos, pero antes no lo sabían.
Entonces, antes, en ese entonces, los griegos, que eran pues de las personas que se dedicaban a tratar de dar explicaciones a las cosas, ¿verdad? Ellos comentaban que pues de qué estaría la materia hecha. Ahorita vamos a ver eso, y no vamos a recordar que la materia se clasifica según si es una sustancia pura o si es una mezcla. Esto ya lo vimos, por eso les decía que les vamos a ver así de rapidito. Las sustancias puras son un solo componente, aquellas que están hechas de un solo tipo de átomo. Se les llama monoatómicas cuando, por ejemplo, es un solo átomo de sodio, de hierro, de cromo. Se llama poliatómicas cuando son más de un átomo unidos del mismo elemento, por ejemplo 2 de oxígeno, 2 de cloro, ¿verdad? Son moléculas poliatómicas. Las sustancias puras pueden ser simples o pueden ser compuestas cuando la forman más de 2 tipos de átomo. Por ejemplo, estas son 2 tipos del mismo átomo, pero estas son moleculares porque están formadas por distintos átomos o distintos elementos. Por ejemplo, el agua, ya sabemos, está formado por 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. El metano por 1 de carbono, 4 de hidrógeno, el amoníaco por 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, etc. Entonces, estas son sustancias, en materia se puede presentar como sustancia pura simple o sustancia pura completa, pero la mayoría lo encontramos en forma de mezclas. Esto ya lo vimos, que pueden ser homogéneas, que son aquellas que no distinguimos las fases que la componen, mientras que las heterogéneas son aquellas donde sí podemos ver los componentes que están formando esta mezcla, ¿verdad? Esto ya lo vimos, vamos a pasar. Entonces aquí están los ejemplos de las sustancias puras: el oro, el azufre, el cobre, compuestas como el agua, la sal de mesa, la sal común. Las mezclas, pues tenemos por ejemplo esta mezcla de arena y agua, el granito, que es una mezcla de cuarzo, mica y otra feldespato, dice aquí. Y las homogéneas, las que no se pueden notar, por ejemplo el aire pues es una mezcla de gases y no se ven quiénes están mezclados ahí. El alcohol más agua. El bronce, pues no se ve, el bronce es una mezcla de cobre y estaño y no vemos cómo están los componentes en esa mezcla. Se llaman homogéneas, no se distinguen los componentes; heterogéneas, se distinguen los componentes. Bueno, ahora sí entremos de lleno al tema del átomo, que es el importante en esta temática. Los griegos hacían la siguiente pregunta, tal y como les decía: si dividimos una materia y la dividimos, vamos a llegar a un punto en el que ya no se pueda dividir. Eso era lo que ellos preguntaban. Entonces, si dividimos una materia, ¿hasta qué punto podemos llegar a dividirla? ¿Va a llegar a un punto que no pueda ser dividido? Bueno, pues a ese fragmento que puede llegar en la materia a no ser dividido, Demócrito le llamó átomo, ¿sí? De hecho, átomo significa indivisible, del griego, y por eso viene de ahí la palabra átomo. Este es un filósofo, Demócrito, decía que existían partículas que no se podían dividir, ¿sí? Y decía también que la materia estaba formada por distintos tipos de átomos. Por ejemplo, una patata, que es una papa, está formado por átomos de papa; el agua por átomos de agua; una piedra por átomos de piedra, etc. Eso era lo que él decía. Sin embargo, recordemos que en aquel entonces Demócrito pues no era de los griegos que pesaban. Teníamos a Aristóteles, teníamos a otros grandes filósofos que estaban muy fuertes en aquel entonces, y ellos tenían pues la idea de que la materia estaba formada por los elementos. ¿Se acuerdan de agua, tierra, aire? Ya lo hemos mencionado en un tema anterior. Entonces tuvieron que pasar 2200 años para que estas ideas de Demócrito las tomaran de nuevo, y entonces vino este señor, el científico inglés John Dalton, que en el año 1805 propuso que la materia estaba formada precisamente por esas sustancias o esas partículas que no se pueden dividir, que les retomó el término de átomo de los griegos. ¿Qué fue lo que dijo Dalton? Él decía que la materia no se puede dividir infinitamente, va a llegar un momento que no se puede dividir, y a ese punto le llamó átomo. Esa palabra la escogió por los estudios que hicieron los griegos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, él representaba el átomo así, como una partícula, así simplemente. Imaginó una esfera en donde pues esta esfera no se podía ya dividir, era indestructible, y que de ahí salieron unos postulados, que ahorita vamos a ver los postulados del modelo atómico de Dalton, que sirven de base a la química moderna. ¿Qué dicen esos postulados? Dice que la materia está dividida en unas partículas que ya no se pueden dividir, que son indestructibles y que se denominan átomos. Ahorita ya sabemos que eso ya no cuenta, ¿verdad? Pero en ese momento fue lo que él propuso.
Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa e iguales propiedades. Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. Ahorita vamos a ver por qué se representa una bolita más pequeña del hidrógeno y una bola más grande del oxígeno, porque son diferentes elementos que tienen una distinta masa, de lo que él decía. Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí en una relación constante y sencilla. La materia está hecha de diversos átomos que se unen, es lo que estaba diciendo él, y que no se pueden crear ni destruir. Y que si un compuesto se descompone de esos átomos, estos se reagrupan y forman otro compuesto, pero son los mismos átomos sin alterarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo de reacción química. Lo que él decía era de que, por ejemplo, si teníamos unas dos moléculas de hidrógeno, que de hidrógeno molecular vienen dos hidrógenos unidos. Si tenemos dos de esas moléculas y las unimos con una molécula de oxígeno, que la molécula de oxígeno trae dos elementos de oxígeno pegados, nos va a dar el agua, ¿sí? Es decir, esa reacción del hidrógeno y el oxígeno sufre un reacomodo de estos átomos, como pueden ver aquí. O sea, los átomos no se pierden, simplemente se reacomodaron formando otro compuesto, que en este caso es el agua. El hidrógeno y el oxígeno son gases, ¿se acuerdan del video de Lavoisier? Son gases que al juntarse forman un líquido, que es el agua. Entonces, esto representa lo que Lavoisier había dicho, que en toda reacción química, la suma de las masas va a ser igual a la suma de las masas de los productos, de los reactivos y de los productos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos? 4, ¿verdad? ¿Y cuántas tenemos acá? 4 también. ¿Cuántos de oxígeno? 2. ¿Y acá? Pues 2. O sea, tenemos la misma masa de los átomos, pero distribuida en diferente forma. La ley de Lavoisier, ya sabemos que en toda reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Él lo demostró con la balanza. Esto ya lo vieron, ¿verdad? Nada más vamos a recordarlo, que utilizó un sistema cerrado, y mediante un sistema cerrado él pudo demostrar cómo la masa no se pierde, sino que permanece constante. Después de Dalton vino este otro señor, el J.J. Thomson, que construyó el primer modelo atómico basado en experimentos científicos. ¿Qué experimentos hizo él? Pues uno que se llamaba el tubo de rayos catódicos, y él descubrió una partícula que, pues, más pequeña que el átomo mismo, que se llama electrón. Entonces ese es el tubo de rayos catódicos, y él lo que observaba es que a pasar esos rayos por ahí, estos partían de una determinada carga. Aquí dice él que los rayos parten de un polo negativo, por lo tanto eran partículas negativas que se desplazaban, que poseían masa, y eso le llamó electrones. Los electrones, por lo tanto, ya formaban parte del átomo como una partícula subatómica, y el modelo de él era como una galletita con chispas de chocolate, como pueden ver aquí, y esas chispitas de chocolate eran los electrones, como pueden ver, con carga negativa, como él lo demostró. El átomo de Thomson, por lo tanto, era una esfera como la de Dalton, pero con cargas, toda la esfera era carga positiva, mientras que las pequeñas esferitas eran cargas negativas, las que llamó electrones. Luego vino este señor, el átomo de Rutherford. Rutherford hizo también experimentos que él vino haciendo, pues, la demostración de un modelo planetario. Si han visto el sistema solar, ¿verdad? Cómo está el Sol y el medio y los planetas girando alrededor de él. Él se imaginó a sí mismo el átomo como un sistema solar. Y en el sistema solar, bueno, son diferentes experimentos que él hizo. No los vamos a detener a verlos, vamos a hacer rápido porque no quiero hacer muy largo el video. El átomo de Rutherford, él descubrió que los rayos alfa atravesaban, pues, sin desviarse la lámina, porque dice que el átomo es un espacio vacío, pero no es un espacio vacío. Esos rayos de repente se desviaban. ¿Por qué? Porque chocaban con partículas de diferente carga. Esos eran los electrones. Y en otras partes rebotaban. ¿Por qué? Porque chocaban con partículas de la misma carga que ellos, y ese era el núcleo. Por lo tanto, él descubre que el átomo es un espacio vacío en donde se encuentra una masa en el centro, que es donde rebotaban los rayos, y esa masa era de carga positiva. Entonces él deduce la palabra núcleo del átomo, ¿sí? Y en el espacio vacío se encontraban, él ya puso las partículas de carga negativa, los electrones del otro científico, de Thomson, se los puso afuera girando alrededor de ese núcleo.
A esas cargas positivas del núcleo les llamó protones. Y ya llevamos dos partículas subatómicas, los electrones, que son de carga negativa, y los protones, que son de carga positiva. Ojo, porque dentro del cuadernillo vienen unas definiciones que tienen que ver de esos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre Rutherford y Thomson? Para Rutherford, la materia y la carga positiva no están dispersas en el átomo, sino concentradas en el núcleo, y que es mucho más pequeño que el átomo en sí, ¿verdad? El átomo de Rutherford, por lo tanto, también deduce una presencia de otra partícula llamada neutrón, que como su nombre lo indica, es una partícula de carga neutra, ¿sí? Acuérdense, los protones son de carga positiva, los electrones de carga negativa, y el neutrón no tiene carga. ¿Por qué había la necesidad de esta partícula? Porque se tenía que compensar la deficiencia de masa, como dice aquí. Como el número de protones es aproximadamente la mitad de la masa del átomo, el resto de la masa, ¿quién lo aporta? Pues esa otra partícula que él describe, llamado neutrones. ¿Ok? Es el modelo planetario de Rutherford, en donde el átomo está formado por un núcleo, que es el que tiene la mayor masa y la carga positiva, y que ese núcleo está formado por dos partículas llamadas protones y neutrones. ¿Dónde se encuentran? En el núcleo del átomo, protón con carga positiva, neutrón sin carga, y que hacen la masa del átomo. El electrón igual girando alrededor en lo que es la corteza del átomo, y que tiene carga negativa, pero su masa, aunque tiene, es prácticamente despreciable, por lo tanto casi no se considera la masa del electrón. Cuando vemos un elemento, vamos a ver que se mide más la masa del núcleo, ¿verdad? Y bueno, en esta tabla vamos a ver la simbología. El electrón se simboliza con una E, con su carga negativa, el protón con una P, y el neutrón con una N, con un cerito, porque no tiene carga. Esta es la carga, y esta es la masa, es lo que pesan en kilogramos. Como pueden ver, el electrón tiene una masa muy despreciable. Si esto lo ponemos a lo menos 31, .0000000, entonces tiene una masa muy despreciable. Ahora sí, esta simbología es muy importante porque nos ayuda a entender la tabla periódica. La tabla periódica viene un cuadrito donde viene el elemento y vienen unos numeritos alrededor de ella. ¿Qué significan esos números? Aquí nos los está explicando. La letra Z se simboliza a algo que se llama número atómico, y el número atómico es el número de protones que determina el átomo, mientras que la A es la masa atómica o número másico, como dice aquí, que es la suma de protones y de neutrones en el núcleo. ¿Ok? Ojo, no es lo mismo número atómico que masa atómica, hay una gran diferencia. Por ejemplo, el átomo de sodio. Vamos a ver esto de los símbolos porque hay que irnos acostumbrando a identificarlos. El átomo de sodio dice aquí que tiene un número atómico, nos dice que tiene 23 y 11. ¿Qué 23 y qué 11? El núcleo tiene 11 protones y 12 neutrones, que en suma nos dan 23. Por lo tanto, este 23 es la masa atómica del sodio. Recuerden, masa atómica, la suma de protones y neutrones. Mientras que el número atómico nos dice el número de protones solamente, que en este caso son 11. Es el número atómico, masa atómica. Y como acuérdense ustedes que los átomos son neutros, si hablamos de cargas, las cargas positivas están en el núcleo y las negativas girando en forma de electrones, pues tienen que ser neutras, es decir, se tienen que compensar las cargas. Por lo tanto, si en el sodio tenemos 11 cargas positivas, que son los 11 protones, por ende, tiene que estar girando 11 electrones, que son las cargas negativas que van a estar compensando, ¿sí? Estos isótopos, bueno, lo vemos después. Hay ciertos átomos que se diferencian en algunos aspectos en la masa por la cantidad de los neutrones, y entonces se dan unas situaciones que se llaman isótopos. Entonces, isótopos son átomos que se unen un mismo elemento, aquí tenemos el cloro, pero con distinta masa atómica. La diferencia es que varían los neutrones, pero bueno, ese es otro tema aparte. La masa atómica y el número atómico no es lo mismo, se parecen pero no. El número atómico, el número de masa atómica es la suma de los protones y neutrones, como lo dijimos anteriormente, y es un número entero, y describe a cada átomo de un elemento. O sea, ¿qué diferencia un átomo de otro? Precisamente su masa formada por los protones y neutrones. Entonces, si tiene un solo protón o un solo neutrón, pues el átomo es hidrógeno. Entonces, si el helio tiene dos, entonces cada elemento va a ser diferenciado por su masa atómica o el contenido de protones y neutrones, pues bien importante. La masa atómica, bueno, pues es
más grande que el número atómico, obviamente, porque es la suma de los dos, y que describe los átomos. Entonces, el átomo de Bohr, Niels Bohr, este es el que sigue, es un discípulo además de Rutherford, que acabamos de ver. Mejora la concepción del átomo porque introduce algo que se llama estructura electrónica, y esta nos permite explicar varias cosas. Si él decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, pues esa fuerza los tendría que jalar hacia el núcleo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esos electrones podrían caer al núcleo y chocar en el núcleo, ¿sí? Por la fuerza en la que están girando. ¿Por qué no pasa? El electrón no cae. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces él precisamente va explicando esta situación con ciertos experimentos que hizo, manifestando que el electrón está girando en el núcleo, alrededor del núcleo, por niveles de energía. Por eso no se cae. Entonces se van representando con estas líneas o círculos en donde cada nivel de energía va a tener capacidad de tener un cierto tipo de número de electrones, y entonces el acomodo de electrones va a ser en determinada capa o nivel de energía. A lo mejor no me entienden, pero luego que hagamos más en forma práctica esto, los modelos van a entenderlo mejor, ¿ok? Entonces, el átomo de Bohr es el que se utiliza generalmente para representar las reacciones químicas, por su simplicidad y porque nos permite entender cómo se lleva a cabo ese tipo de reacciones químicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, dice que los electrones van ocupando de órbitas de menor energía a órbitas de mayor energía. Entre más cercano estés al núcleo es de mayor energía, entre más lejano estés del núcleo va a ser de menor energía. Entonces, un electrón puede brincar de un nivel a otro, ¿sí? Entonces, cuando brinca, para que un electrón brinque de un nivel a otro en el átomo, se desprende energía, y es cuando ocurren las reacciones químicas que vamos a ver más adelante. A lo mejor ahorita se les hace un poquito complicado, pero cuando lo hagamos en práctica van a entenderlo un poco mejor, ¿ok? Ahorita por el momento vamos a estar viendo esto de lo que es teoría y luego nos pasamos a eso. Posteriormente, bueno, viene Sommerfeld y otro que es Schrödinger, donde, bueno, Sommerfeld dice que el átomo no está así como el Bohr, desea órbitas así, elípticas. Sommerfeld dice que están en forma, no circular, sino elípticas, como el sistema solar, ¿se acuerdan? Entonces, en resumen, los modelos atómicos siguen evolucionando, desde Dalton, que era una partícula, Thomson, que era una galletita con los electrones ahí incrustados, el de Rutherford, que decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, que existía un núcleo que giraban y que existían las tres partículas subatómicas, neutrón, protón, electrón. Bohr, que nos dijo que hay niveles de energía en donde los electrones se van acomodando, y Schrödinger, que es de los últimos modelos que tenemos, él dice que el átomo prácticamente es una nube donde no se sabe dónde están los electrones, ¿sí? Sabemos que hay niveles de energía y se mantiene girando alrededor del núcleo, pero no se sabe, se ve como una nube. Eso es lo que el átomo se representa así, como una nube. Así, miren, así como que se ve aquí. Bueno, chicos, esto sería todo por la información que les voy a dar. Ya hice muy largo el video, discúlpenme, no era mi intención. Les recuerdo que hay que contestar la actividad 2, donde hay que conseguir estas definiciones. En su libro vienen. Y la actividad 3, que es ir haciendo estas representaciones, ¿verdad? Según el modelo atómico de Bohr. Si hay alguna situación, pues me lo hacen saber. Voy a subir otro video también para explicar lo que sigue, cómo se representa. Esto es lo que van a representar ustedes aquí en esta tabla, ¿sí? Y ya la actividad 4 la vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos en el siguiente video.